Hola amigos, ¿cómo estáis? Qué vergüenza para la humanidad, ya han empezado los degolladores a trabajar en directo para darnos la sobremesa, como cuando en sus años más activos nos servían en los telediarios sus hazañas degollando a todo el que se ponía por delante. ¿Os acordáis cuando empezaron en Siria haciéndole el trabajo sucio a sus creadores? ¡Qué vergüenza! Ayer vimos de nuevo la escena en un vídeo que dieron con todo detalle cómo le cortaban la cabeza a un soldado sirio en la zona de Alepo, pues a estos, en Occidentelandia los políticos les llaman luchadores por la libertad. ¡Qué puta vergüenza de sociedades capitalistas somos en Occidente, que estamos provocando todas las desgracias que ocurren en el mundo! ¿Qué nos queda en la vieja la Europa aparte de nuestra creación, el nazismo, que avanza a pasos agigantados por todo el continente? ¿Os acordáis también cuando los nazis de Ucrania les cortaban los genitales a prisioneros rusos? Ningún político se dio por aludido. ¡Puta vergüenza! El caso es que no se sabe todavía por qué. Resulta que nos inventamos expresiones como el eje del mal, para marcar a naciones poniéndoles una diana en su puerta, para después dirigir nuestros misiles. Y resulta que esas naciones son el eje del bien, que no se dejan avasallar precisamente por los malos de verdad. Pero los vientos están cambiando y tengo la impresión que el miedo ha cambiado de bando, y después de la vergonzosa imagen de ayer viendo el degüello del soldado sirio, resulta que rápidamente, Estados Unidos niega cualquier participación en la ofensiva de terroristas en Siria. Seguiremos defendiendo y protegiendo plenamente al personal estadounidense y las posiciones militares estadounidenses, comunicó la Casa Blanca. Estados Unidos no tiene nada que ver con la ofensiva, que está liderada por Ayad Tahrir al-Sham, una organización terrorista designada, comunicó este sábado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Sabet. Y a mí se me ocurre una inocente pregunta: ¿por qué Estados Unidos dice que no tiene nada que ver con la ofensiva del Estado Islámico? ¿Alguien les ha acusado? Y puestos a preguntar, pregunto, ¿quién creó, armó y financió el Estado Islámico? Dice Sabet: estamos siguiendo de cerca la situación en Siria y hemos estado en contacto durante las últimas 48 horas con las capitales regionales, precisó Sabet, agregando que la supuesta continua negativa del gobierno de Bashar al-Assad a participar en el proceso político delineado en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como su dependencia de Rusia e Irán, crearon las condiciones que ahora se están desarrollando. Al mismo tiempo, Estados Unidos junto con sus socios y aliados, instó a la desescalada, la protección de los civiles y los grupos minoritarios y a un proceso político serio y creíble, que pueda poner fin a esta guerra civil de una vez por todas con un acuerdo político coherente con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También seguiremos defendiendo y protegiendo plenamente al personal estadounidense y las posiciones militares estadounidenses, que siguen siendo esenciales para garantizar que el Estado Islámico nunca más pueda resurgir en Siria, concluyó el comunicado del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sean Sabet. Menudo cuajo hay que tener para decir eso: al Estado Islámico que otros crearon, lo derrotó Rusia en Siria a pesar de otros. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró que la reciente ofensiva de grupos terroristas en Siria forma parte de un plan de Israel y Estados Unidos. El canciller iraní y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, mantuvieron una conversación telefónica en la que reafirmaron su apoyo a la soberanía nacional y la integridad territorial de Siria. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, aseguró este sábado que Damasco seguirá defendiendo su estabilidad e integridad territorial frente a todos los terroristas y sus partidarios. Y puede, con la ayuda de sus aliados y amigos, derrotarlos y eliminarlos, sin importar lo graves que sean sus ataques. Por su parte, el Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas de Siria informó que la operación contra los militantes se lleva a cabo con éxito, y anunció que pronto contraatacará para recuperar todas las regiones. Previamente, desde el Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Enemigas en Siria, informaron que en la última jornada las fuerzas aeroespaciales rusas realizaron ataques con misiles y bombas contra puntos de control, almacenes y posiciones de artillería del grupo terrorista Ayad Tahrir al-Sham, y otras organizaciones ilegales,
En el curso de estas operaciones fueron eliminados al menos 300 militantes. Los yihadistas difunden activamente la información de que han capturado un barrio o población, pero el ejército sirio niega su avance, afirmando que los militantes difunden deliberadamente falsedades sobre sus éxitos. Desde luego, lo que ya nadie disimula es que nos encontramos a las puertas de una guerra nuclear, y que solo tiene un responsable: el colonialismo amigo de lo ajeno, que ahora mismo está de capa caída, y rechazado en todas las civilizaciones del mundo. Hoy Serbia ha sido la última en anunciarlo, y prepara refugios antiaéreos en caso de guerra nuclear. El presidente serbio Aleksandar Vučić afirmó que el país está empezando a preparar refugios antiaéreos en caso de una amenaza nuclear. Esta decisión se tomó en el contexto de las crecientes tensiones en el mundo asociadas con el conflicto en Ucrania, y el deterioro de la situación internacional. El líder serbio expresó su preocupación y señaló que los acontecimientos mundiales se desarrollan en una dirección extremadamente desfavorable. Mis predicciones son las siguientes: todo lo que está sucediendo estará cada vez más fuera de control. Esto solo conduce a nuevos conflictos, a problemas aún mayores y a lo que queríamos evitar a toda costa, como es un conflicto de una escala aún mayor que la actual, dijo Aleksandar Vučić. La preparación de refugios antiaéreos en Serbia es una medida preventiva dictada por el temor a una posible escalada del conflicto que podría extenderse más allá de Ucrania. El presidente destacó que el país se esfuerza por mantener la neutralidad, pero debe estar preparado para cualquier escenario ante la creciente tensión internacional. Los expertos señalan que la decisión de Serbia refleja una tendencia general en Europa, donde los países están fortaleciendo las medidas de seguridad en medio de la inestabilidad. Vučić también enfatizó que la situación en Ucrania demuestra cuán rápido pueden extenderse las consecuencias de los conflictos regionales, amenazando la paz a nivel global. Por su parte, el embajador ruso en Gran Bretaña evaluó la posibilidad de un enfrentamiento entre potencias nucleares por Ucrania, la línea seguida por Gran Bretaña para suministrar misiles de largo alcance a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Está plagada de un choque de potencias nucleares, así lo afirmó el embajador ruso en el Reino Unido Andrei Kelin, en el canal de televisión Rossiya 24. Según el embajador, hace unas semanas Londres entregó otro lote de misiles Storm Shadow a Kiev. También enfatizó que todavía no hay declaraciones claras de que las autoridades británicas hayan permitido a Kiev utilizar estas armas para ataques en territorio ruso. Los británicos ignoraron por completo todas las señales de advertencia de nuestra parte, y adoptaron medidas agudas y escaladas para profundizar aún más la crisis ucraniana. Y esto, por supuesto, conlleva mayores riesgos estratégicos y, en el peor de los casos, un choque entre potencias nucleares, concluyó Andrei Kelin. Y en ese contexto, hoy nos encontramos que la OTAN no deja de avivar el fuego de la guerra contra Rusia en Ucrania, y Canadá ha llevado rumbo a Ucrania el sistema de defensa aérea NASAMS que se dirige a Kiev. Según el jefe del Ministerio de Defensa canadiense, Bill Blair, el sistema de defensa aérea se encuentra en Polonia y actualmente se está trabajando para organizar la entrega de este complejo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los antiaéreos NASAMS, Sistema Noruego Avanzado de Misiles Tierra-Aire, es un avanzado sistema de misiles desarrollado conjuntamente por la empresa noruega Kongsberg Defence Aerospace y la empresa estadounidense Raytheon. Está diseñado para contrarrestar eficazmente una amplia gama de amenazas aéreas, incluidos aviones, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados y misiles balísticos tácticos. Eso sí, lo venden muy bien. Dicen que NASAMS es un sistema integrado que consta de radares que proporcionan detección de objetivos a largas distancias y seguimiento de ellos en vuelo, y los lanzadores llevan misiles listos para ser lanzados. Joder, menuda novedad, solo faltaría que cuando detecta los misiles habría que cargarlo a toda hostia. Cuando se detecta un objetivo aéreo, el sistema sigue automáticamente su trayectoria y selecciona el momento óptimo para lanzar el misil. El misil, equipado con un cabezal de radar activo, apunta de forma independiente al objetivo y lo alcanza. Ya, como las liebres esas metálicas que los galgos las alcanzan dependiendo la velocidad que le impriman los de las apuestas. Que le echen los misiles Soresnik rusos, o las dagas, ni los huelen los galgos,
y los deja con la lengua fuera reventados. Si uno se lee el panfleto de los sistemas IRIS-T alemanes que han llevado a Ucrania, o la cúpula de hierro israelí, son la hostia de buenos, pero luego confunde palomas con misiles y los hutíes meten sus misiles como quieren, y luego vienen los Patriot, esos comen aparte. En Ucrania han sido destruidos casi todos. Total que el presidente serbio, por algo ha comenzado a construir refugios nucleares, por si puede quedar algún serbio para rehacer la prole después del Holocausto, porque la OTAN es lo que está buscando con su acoso a Rusia. Hoy continúan los ataques de misiles ATACMS contra Rusia. La OTAN continúa realizando ataques con misiles balísticos ATACMS, a pesar de una reciente advertencia de Rusia y un ataque de represalia con el sistema de misiles hipersónicos Oresnik. Así lo informó el famoso blogger Ilya Tumanov, conocido bajo el seudónimo de Fighter Bomber. En su declaración subrayó que, a pesar de la demostración de las capacidades del armamento ruso, los ataques desde Ucrania no han cesado. Las fuerzas de la OTAN utilizan misiles ATACMS para atacar objetivos estratégicos, incluidos centros logísticos, depósitos de municiones y otras instalaciones importantes en territorios controlados por Rusia. Estos ataques representan una seria amenaza a pesar del despliegue de las defensas aéreas rusas. El uso de misiles hipersónicos Oresnik por parte de Rusia se presentó como una demostración de las capacidades de las últimas tecnologías y una advertencia para Ucrania y sus aliados occidentales. Sin embargo, los continuos ataques indican que Kiev tiene la intención de permanecer activo en el campo de batalla, a pesar de la escalada de medidas de represalia. Los expertos señalan que la situación podría conducir a una mayor escalada del conflicto. El uso de armas de alta tecnología por ambos bandos crea tensión adicional no solo en la zona de combate, sino también en el ámbito internacional. Los socios occidentales de Ucrania seguimos apoyando el suministro de armas, lo que genera críticas por parte de Moscú. ATACMS es un misil táctico estadounidense de superficie a superficie diseñado para ataques de precisión contra objetivos clave a distancias de hasta 300 kilómetros. Se lanza desde las instalaciones móviles HIMARS M270, equipadas con navegación inercial y GPS, lo que garantiza una alta precisión. El misil está diseñado para destruir almacenes, puestos de mando, equipos y sistemas de defensa aérea. ATACMS se ha utilizado ampliamente en operaciones estadounidenses y se suministra a los aliados, mejorando sus capacidades tácticas. Así que esto solo tiene un nombre, que conduce a donde el presidente serbio ha dicho, y este nombre es escalada. Esto es todo amigos, reciban un saludo.